Padre amado, una vez más nos disponemos delante de tu presencia para escucharte a ti, para poder saber, Padre, qué es lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Te rogamos por cada uno de los oídos que ha de escuchar la palabra hoy. Y también te ruego por mí, para que me socorras, para que me des la gracia, para poder transmitir tu palabra y no lo que yo quiera transmitir. Padre bendito, dejamos estos momentos en tus manos. Que tu Espíritu Santo sea guiando en todo. En el nombre precioso de nuestro amado Señor. Amén. 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 Abramos la escritura en Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 7. Amén. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hasta ahí. Recuerdo que la última vez que me tocó compartir, ¿se escucha bien, cierto? ¿Sí? Sí. Recuerdo que la última vez que me tocó compartir, el Señor me permitió hablar en su misericordia del Salmo 139, donde decía que el Señor conoce a cada uno de su creación. Dice la Escritura que mis ojos vieron tu embrión. Y decía que cada una de las partes nuestras del Señor las tenía escritas en un libro. Por lo tanto, el Señor nos conoce completamente y el Señor nos creó con un propósito. El propósito mayor de la creación del Señor es que crean en su Hijo y que ese Hijo sea formado en nosotros, que el Señor Jesucristo sea formado en nosotros. Pero en sí, cada uno de nosotros, el Señor nos dio diferentes gracias, diferentes dones. Acá en el versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El Señor nos hizo de una forma determinada, nos creó de una forma determinada, pero finalmente es para su gloria. Y todos aquellos que hemos creído en el Señor, tenemos la oportunidad de que eso para lo cual el Señor nos hizo, sea hecho en nosotros. Cada uno de nosotros no puede contener completamente al Señor porque es demasiado grande. El Señor es demasiado inmenso. En el Señor están todos los dones, está toda la sabiduría. En el Señor está absolutamente todo. Pero el Señor ha decidido repartir en cada uno de nosotros, se podría decir que un trocito de Él. Y eso es lo que el Señor, lo que el Dios el Padre quiere, formar a su Hijo en nosotros para que eso se manifieste, para que Dios mismo se manifieste en nosotros. O sea, hay un propósito para nosotros, que nosotros seamos manifestando ese don en medio de la iglesia. Y lo otro que decía yo en el compartir pasado era que muchas veces por diferentes razones, y ahí tomaba de ejemplo a David, el corazón nuestro, que es un corazón de carne dado por el Señor porque teníamos un corazón de piedra, se ve afectado por diferentes cosas, diferentes situaciones. Y veíamos que después de David de caer en pecado, él mismo decía en su oración, y decía: dame un corazón nuevo, un corazón limpio, renovado, un espíritu recto dentro de mí. Por lo tanto, veíamos que el Señor a veces tenía que surcar nuevamente nuestro corazón, que a veces el Señor tenía que nuevamente pasar el arado por nuestro corazón, para que ese corazón pueda volver a recibir la palabra
y esa palabra sea produciendo fruto para nuestro crecimiento y para que de esa manera la obra del Señor nuevamente empiece a caminar, empiece a germinar, se empiece a formar. Hoy quiero de alguna manera concentrarme o quiero que podamos ver a qué se refiere con eso que el Señor quiere que nosotros hagamos o que con eso qué es lo que el Señor quiere que nosotros nos desarrollemos en medio de la iglesia, porque a cada uno se le dio una diferente función. Y para eso me gustaría que vayamos a Mateo 10. Mateo capítulo 10. Versículo 1. Dice, vamos a leer del 1 hasta el 5. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando nosotros revisamos el primer versículo, el versículo 1 del capítulo 10 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. Lo primero es revisar qué significa discípulos. Nosotros pensamos que una vez que hemos llegado al Señor Jesucristo, todos pasamos a ser discípulos. Esto de alguna otra manera lo explica el mismo versículo 24 del capítulo 10. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Nosotros cuando hemos venido al Señor Jesucristo pasamos a ser siervos de Dios, pasamos a ser hombres útiles para el Señor, pero no necesariamente discípulos. ¿Qué es un discípulo? En el término más simple de la palabra, un discípulo es aquel que está dispuesto a aprender de un maestro, de un profesor. Pero en el caso de nosotros es un poco más, digo en el caso de nosotros porque somos creyentes, porque nuestro maestro es el maestro superior, es el maestro de maestros. En el caso de nosotros es un poco superior. Yo recuerdo que en la universidad, cuando había un profesor que de alguna otra manera enseñaba sus materias y ponía pasión en sus materias, recuerdo que al verlo muchas veces, por lo menos a mí me pasaba eso, me pasaba que de alguna otra manera él me traspasaba esa pasión por la materia, porque bueno, uno a veces estudia, gracias al Señor, lo que uno quiere estudiar. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ese profesor lograba traspasar esas materias, a uno le daba a veces las ganas de saber lo mismo que él, de saber lo mismo que el otro, porque era tal la pasión que ponía en sus clases que uno deseaba de poder estudiar y llegar quizá a la altura de ese profesor. En nuestro caso es aún superior porque el maestro que seguimos es el maestro de maestros. ¿Y qué significa eso? Que ese maestro no es solamente aprender de él, sino también ser como él, también seguir sus pisadas, seguirlo a él completamente. ¿Y qué significa seguirlo a él completamente? Recordemos que el Señor incluso fue a la cruz por nosotros. Y eso lo hizo por puro amor, por pura gracia, por pura misericordia. O sea, el Señor lo que quiere es que lo sigamos a él en amor. ¿Se entiende lo que es un discípulo? Amén. Pero no nos quedemos solo ahí, porque dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, versículo 1,
Versículo 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles. Si se dan cuenta hay un cambio de palabra. Pasamos de discípulos a apóstoles, ¿cierto? Apóstol, para que se entienda en el término más sencillo de la palabra, es enviado, ¿ya? Porque uno siempre en sí se imagina a un apóstol como, bueno, en sí también hay otras definiciones. De hecho, apóstoles son los que de alguna u otra manera fundan iglesias. Pero del término más sencillo es enviado. En este caso, el Señor habla de que hay 12 estudiantes que finalmente han sido enviados. O sea, hay una preparación previa. Después de esa preparación, quizás debieron haber pasado alguna que otra cosa para poder ser capacitados y ser enviados. Y ahora quiero que revisemos qué clase de apóstoles son los que el Señor envió. Dice, primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. ¿Usted sabe las profesiones de ellos? Yo creo que muchos la saben, pero la profesión de ellos son pescadores. La profesión de Juan, la profesión de Zebedeo, de Andrés y Pedro, eran pescadores. Después habla de Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Un publicano, hermano, era considerado aquel judío que se podría decir que había traicionado a su pueblo. Y se puede decir que había traicionado a su pueblo porque se dedicaba a cobrar impuestos, se dedicaba a cobrarle dinero a ellos, tributos. Por lo tanto, lo consideraban un traidor, lo consideraban aquel que no merecía ser llamado judío, lo miraban mal. Ese era un publicano, pero el Señor escogió a este publicano. Por eso digo, veamos, comilla, la clase de hombre que el Señor escogió. Después habla de Simón el cananista. Los cananistas, hermanos, eran revolucionarios de esa época. Ya también son considerados, no sé si han escuchado hablar de Simón el Celote, es el mismo. Y eran considerados revolucionarios. Eran, por decir una cosa y llevarlo al día de hoy, eran los ultraderechistas o ultraizquierdistas o ultra lo que sea. Eran hombres que querían, de alguna u otra manera, en este caso, recuperar el poder, ser libres del pueblo romano. Ese era un Simón el cananista. Si se dan cuenta, en estos 6 personas que hemos nombrado, en estos 6 discípulos, vemos tanta diferencia, tanta, entre comillas, dispersión. Vemos a un revolucionario que a lo mejor detenerlo era tan difícil, él quería hacer cosas quizás por el Señor. También vemos pescadores, hombres distintos, hombres que se dedicaban a la pesca. Y veíamos un Mateo, un publicano, una persona que a lo mejor era era de la alta alcurnia, se podría decir. Tenía una posición más alta. Él se relacionaba con los romanos. Quizás también se relacionaba con los griegos de la época. Por lo tanto, vemos a personas tan distintas, pero a todos ellos los llamó el Señor. A todos ellos los llamó el Señor con un propósito. A todos ellos se podría decir que en ese tiempo, aunque todavía no se manifestaba como tal, pero el Señor ya lo estaba llamando para hacer iglesia. Así pasa también con nosotros. Nosotros acá tenemos tantas diferencias. Hay algunos que son profesores, algunos ingenieros, algunos médicos, doctores, algunos psicólogos. Hay tantas diferencias, pero el Señor en cada uno de nosotros nos llamó con un propósito. Con un propósito. Cada uno de nosotros tiene actitudes, tiene dones, tiene talentos, y el Señor los llamó con un propósito. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 1. Versículo 16. Hasta el 10. Hasta el 20. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano. Acá habla el Señor andaba junto al mar de Galilea, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron.
Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también, ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, los siguieron. Acá podemos apreciar el llamado a Simón y a Andrés, y a Juan y Zebedeo, o a Zebedeo y Juan, como aparece el orden acá. Si se dan cuenta, a Pedro le dice, venid en pos de mí y haré, bueno, a Pedro y a Andrés le dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ahí dice Simón, este Simón es Pedro por si acaso, ¿ya? Nosotros sabemos, y acá ya esto quiero llegar con que el Señor nos creó a cada uno con dones particulares, que el Señor los quiere usar para Él, que el Señor los quiere usar para que su gracia sea manifestada. Esos dones particulares que usó el Señor deben ser pulidos por el Señor, para que den ese brillo, y ese brillo es Cristo en nosotros. Fíjese, dice, que le dijo a Simón y a Andrés, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Se acuerdan ustedes quién fue el primero, después que murió el Señor, que el Señor resucitó, que el Señor ascendió a los cielos? ¿Quién fue el que se podría decir que abrió el Evangelio para los judíos? ¿Se acuerdan quién fue el que dio el primer discurso? Pedro, efectivamente, Pedro. ¿Se acuerdan quién fue el primer, y acá puede que los pille, quién fue el primero que compartió a los gentiles? Pedro, efectivamente. No fue Pablo, fue Pedro, le compartió a Cornelio. Por lo tanto, se puede decir que se cumple de alguna otra manera la palabra. El primero que pescó a los hombres, fue Pedro, por medio del Evangelio. Y era un pescador, y se cumplió la palabra. Veamos ahora qué pasa acá cuando dice, y dejando luego sus redes le siguieron, ese es Pedro. Después dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también en las barcas. ¿Qué cosa hacían ellos? Dice, que remendaban las redes. ¿Sabes lo que significa remendar? Es volver como a la red, a la normalidad. Es como que pescar las redes y después de haber pescado, volver las redes a la normalidad. Volver al principio, es como volver a tomar la red y volverla al principio. Restaurarla, justamente, restaurarla. No sé si se han dado cuenta, pero Juan, estamos hablando de Juan, el discípulo amado. Permiso. Juan, una de las cosas que, cómo empieza su evangelio, dice, en el principio. De hecho, si nosotros vamos a primera de Juan, la palabra principio la usa a la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, nosotros vamos a ver que usa muchas veces la palabra en el principio. Y si nosotros vamos a Apocalipsis, sabemos que lo escribió Juan, también de alguna otra manera habla, como decía el hermano, de restauración. Juan es como muy simple, comilla, para hablar. Juan, por ejemplo, en la epístola dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Simple, no hay más vuelta. Eso es así. Juan también trae siempre las cosas a una perspectiva inicial. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, podemos ver muchos pasajes que no están escritos en el resto de los Evangelios. Por ejemplo, el de la mujer samaritana. Señor, el de la mujer samaritana, el de Nicodemo, cuando le decía que él debía nacer de nuevo. Cosas iniciales, principios, restauración. Ese era Juan. Y en Juan también se cumplió su llamado. Juan remendaba redes y Juan después fue un restaurador. ¿Se entiende? Por lo tanto, el Señor nos hizo a cada uno de nosotros con dones. Pero eso necesita que esos dones o esos talentos sean manifestados y sean pulidos por medio del Señor. Si nosotros volvemos al capítulo 10 de Mateo, si quieren no lo hagan, pero el versículo 5 y el 6 dice lo siguiente. Mateo 10, 5 y 6 dice. Dice, a estos dos envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis.
Pero el versículo 6 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si se da cuenta, el Señor nos tenía considerados desde un principio. Porque dice, dice, por camino de gentiles, nosotros, no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Más que todo para explicar a los que no saben, porque yo creo que muchos lo sabemos, los samaritanos, y para explicarlo de una forma simple, los samaritanos eran mezcla entre judíos y otros pueblos. Era como si nosotros lo llevamos al día de hoy al Chile conocido, y esto no quiero sonar burdo, pero es para que se entienda, eran los mestizos. No sé si se acuerdan cuando hablaban de los mestizos. Los mestizos eran la mezcla entre españoles e indígenas acá en Chile. En este caso, los samaritanos eran mestizos, eran una mezcla entre judíos y otros pueblos. Y los gentiles era todo el resto que no fuera ni samaritano ni judío. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿qué es lo que dice acá el Señor? ¿Qué le dice a sus 12 apóstoles, sus 12 enviados? Por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entráis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es acá, y es en este momento donde aparece el apóstol de los gentiles. Como les dije, efectivamente el primero que compartió, que entregó la palabra a un gentil que fue Cornelio, fue Pedro. Pero acá aparece también Pablo. Y vamos a ver cómo aparece Pablo. Vamos a Hechos. Vamos a Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 3. Hechos 18, del 1 al 3. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Si es que no sabían, Pablo también tenía un oficio. Y el oficio de Pablo era hacer tiendas. ¿Sabe lo que significa hacer tiendas? Hacer tiendas es edificar casas, hacer casas, generar estructuras. De hecho, es más que el arquitecto, porque el arquitecto a lo mejor generaba los planos. Nosotros sabemos que es nuestro arquitecto. Pero él hacía las casas, él edificaba. Si nosotros vemos el ministerio de Pablo, una de las principales, de los principales objetivos, de las principales cosas de Pablo era esta: edificar a la iglesia. Pablo naturalmente hacía casas, pero acá lo vemos que el Señor no solamente lo tomó para hacer casas, sino que lo tomó para edificar a su iglesia, para tomar ese plano y poder llevarlo a cabo. Pero para esto no fue sencillo. Veamos los inicios de Pablo. Vamos a Hechos capítulo 7. Perdón, Hechos capítulo 8. Dice, versículo 1. Muchos en un principio pensamos que Pablo o Saulo aparece en el capítulo 9, pero realmente Saulo empieza apareciendo en la Escritura en el capítulo 8. Y en sí es como bien, comilla, traumante un poco ver cómo parte Pablo. Dice, pero este Pablo, por si acaso, en este momento casi llamaba Saulo. Saulo se llamaba inicialmente, después le cambian el nombre, el Señor le cambia el nombre a Pablo. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras,
de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era Saulo. Este era Saulo antes de conocer al Señor. Este era Saulo antes de que el Evangelio le sea manifestada, de que la luz del Evangelio le sea manifestada. Saulo perseguía a la iglesia, y no solo perseguía a la iglesia, él estuvo al frente, o estuvo en pie, o estuvo viendo cuando Esteban era apedreado, cuando Esteban decía que veía los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Yo me imagino que ese momento para Saulo debió haber sido en su celo, porque él tenía un celo tremendo por lo que él creía. Yo me imagino que para Saulo debió haber sido terrible el ver esa situación. Y eso de alguna u otra manera despertó ese celo mayormente, y lo podemos ver en el versículo 3 cuando dice, y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Él quería callar eso, quería callar esa boca, no quería que el Evangelio sea compartido, no quería que el Evangelio sea entregado. Él quería callar la boca de los creyentes, quería callar la boca de la iglesia, y trató de hacerlo por todo medio. En el capítulo 9 dice, versículo 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con C mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Me imagino a Saulo, que como decía ahí, respiraba una amenaza contra los discípulos del Señor. Fíjense, habla de discípulos, no habla apóstoles, no dice apóstoles. Más adelante vamos a ver que habla de apóstoles, pero acá dice discípulos. En este momento Saulo, estaba persiguiendo a la iglesia y dice que respiraba amenazas de muerte. Los quería ver muertos, los quería acabar. Pero el Señor se le presenta, lo alumbra una luz y le dice, ¿por qué me persigues? Hermanos amados, cuando estamos en una persecución, cuando estamos siendo apretados, cuando estamos siendo víctimas quizás de cosas injustas, no solo nos persiguen a nosotros, están persiguiendo al Señor. Y si están persiguiendo al Señor, les aseguro que Él nos va a defender como nos ha defendido hasta el día de hoy. El día viernes podíamos ver en la reunión del sector, en el libro de Jueces, podíamos ver la fidelidad del Señor. Podíamos ver con la vida de Sansón, cuando decía que había un cachorro de león que se estaba acercando a él gruñendo. Pero dice que vino el Espíritu de Jehová a Sansón y Sansón lo tomó y lo despedazó. Podemos ver, a pesar de todo lo que pueda hacer Sansón, que ya conocemos quién era Sansón, el Señor siempre fue fiel y estuvo con él. Lo defendió. En ese momento, el Espíritu de Jehová se acercó y lo defendió. Así podemos ver nosotros que aunque haya persecución, el Señor está por nosotros y el Señor nos está defendiendo. Pero volvamos a Pablo. Dice que en ese momento Pablo quedó ciego, completamente ciego. Y aparece un nuevo personaje. Ese personaje se llama Ananías. En el versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Qué cosa era? Un discípulo llamado Ananías. A quien el Señor en visión, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso,
porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Primero veamos a Ananías. Ananías era un discípulo. Recién nosotros ya veíamos lo que era un discípulo. Un discípulo del Señor, un discípulo del Señor Jesucristo. Y yo me imagino que cuando Ananías estaba ahí en presencia del Señor y el Señor le dice esto, yo creo que quizás vino un temor a Ananías, porque sabía quién era Saulo en ese momento. Era un hombre que respiraba muerte hacia los cristianos, respiraba muerte hacia todo aquel que confesase el nombre del Señor. Pero Ananías, a pesar quizás de que tuvo temor, fue obediente. El Señor le aseguró algo y en eso que el Señor le aseguró a Ananías fue. Porque yo creo que había sido terrible para él saber que tenía que ir delante de este hombre que tenía cartas incluso para apresarlo, incluso si era mayor podía incluso matarlos. Pero él fue obediente a la voz del Señor y lo hizo. Y ahora vámonos a Pablo. Pablo, que como muchos sabemos había crecido a los pies de Gamaliel, era hebreo de hebreos, era de la tribu de Benjamín. Con respecto a la ley dice que era irreprensible. Era un hombre conocedor, yo creo, de las Escrituras totalmente. Y ese hombre, en este momento me lo imagino igual que un pollito. Igual que un pollito esperando a un hombre que se llama Ananías para abrirle los ojos porque físicamente le había dejado de ver. No sé cómo habrá sido esos momentos para Pablo, pero yo creo que de mucha angustia. Mucha angustia porque yo creo que hay una especie de persecución en su mente, muchas cosas se le dieron a haber cruzado. Hay que pensar que aquel que él perseguía, o a los seguidores que perseguía, se le apareció en el camino. Yo creo que un montón de cuestionamientos debieron haber pasado por su cabeza, esperando que sus ojos sean abiertos. Dice que llega Ananías y Ananías toca sus ojos y recobra la vista. Pero acá hay algo precioso que dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice, antes de pasar a eso, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo, eso versículo 17, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Imagínense ahora un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre intachable en lo que a la ley respecta, habiendo crecido a los pies de los mejores, lleno del Espíritu Santo. Recibiendo el Espíritu Santo, lleno, dice, sea lleno del Espíritu Santo. Dice que estuvo, en este caso, un par de días con los discípulos que estaban en Damasco. Y en el versículo 20 dice: y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Me imagino que en esos días que estuvo con los discípulos empezaron a conversar con él. Empezaron a hablarle de su experiencia. Muchos quizás habían visto al Señor, habían estado con el Señor. Y empezaron a contarle sobre su experiencia, sobre hablar del Señor. Y como Pablo ya tenía el Espíritu Santo, sus ojos empezaron a ser abiertos. Y pudieron conocer y pudo él ver para nosotros el Antiguo Testamento. Él pudo empezar a ver al Señor en las palabras que estaban escritas. Y Pablo, me lo imagino, dijo: ya, con esto estoy preparado. Ya estoy listo.
Así que vamos a predicar. Y eso fue lo que aparece en el versículo 20. Dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y el versículo 21 dice: y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Dice: pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pablo, hermanos, era un hombre capacitado en sí mismo, totalmente capacitado en sí mismo. Tenía toda la capacidad para poder quizá entregar el evangelio, entregar la palabra. Pero le faltaba el trato, le faltaba eso que había conversado al principio, que era ese pulido que el Señor nos hace. Y en ese pulido es donde a veces muchos de nosotros padecemos. Recordemos que dice que él estuvo, después de eso dice, llegó a Jerusalén y trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Imagínense, Pablo llegó y le tenían tanto miedo que no querían juntarse con él. Entonces dice que lo tomó Bernabé. Ya sabemos quién es Bernabé y ya sabemos cuál es el corazón de Bernabé. Nuestro hermano Cristian nos compartió sobre Bernabé. Así que me imagino tomándolo Bernabé, escuchándolo, habiendo sabido ya de las cosas que él quiso hacer por causa del Señor, que incluso había estado dispuesto a morir por causa del Señor. Y dice que lo trajo a los apóstoles. En ese periodo en que Pablo estuvo con los apóstoles, pasó mucho tiempo. Hay cercano, que acá quizás son pocos versículos, pero realmente son aproximadamente entre 10 a 12 años que Pablo estuvo preparándose, que Pablo tuvo que esperar, que Pablo tuvo que dejar su conocimiento de lado, que Pablo tuvo que humillarse a sí mismo, que Pablo dejó de llamarse Saulo y pasó a llamarse Pablo. Pablo significa pequeño, Pablo significa pequeño o hombre humilde. Esas son las dos características, son los dos significados más o menos del nombre Pablo, pequeño u hombre humilde. Imagínense, este hombre tan enaltecido en sí mismo pasó a ser pequeño u hombre humilde. Pero para eso el Señor tuvo que pasar un trato. Para eso Pablo tuvo que pasar un trato, para finalmente ser llamado Saulo. Deme un segundo. Amén. Imagínense, hermanos, estamos hablando del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, y ahora llegamos a nosotros. Llegamos a, perdonen que sea autorreferente, pero me tengo que nombrar. Llegamos a Miguel, y tengo que nombrarme a mí porque no quiero nombrar a ningún hermano. ¿Cuánto más quizás nosotros que nos faltó quizás una guianza como la de Pablo, no lo sé? El Señor nos ha permitido pasar un montón de cosas este tiempo. El Señor nos está permitiendo todavía incluso pasar por un poco de fuego para ser purificado aún más y para que el brillo de nuestro Señor Jesucristo sea mostrado en nosotros. Nosotros no entendemos muchas veces el por qué nos pasan las cosas, pero el Señor siempre tiene un propósito. Y como decíamos, el propósito inicial del Señor es que Cristo sea formado en nosotros. Y que demos el brillo que debemos dar conforme a lo que el Señor nos ha dado, el Señor nos ha escogido para que demos en su cuerpo, en la iglesia.
para que podamos servir en la iglesia. Porque cada uno de nosotros el Señor nos llamó a servir en medio de la iglesia. Pablo era un hacedor de tiendas, el que edificaba la iglesia, se podría decir. Juan era un restaurador y Pedro era un evangelista. No necesariamente a lo mejor vamos a tener evangelistas, predicadores, pero sí, hermano, cada uno de nosotros el Señor nos llamó a servir en medio de la casa. Y en ese servicio en medio de la casa me imagino lo siguiente. Veo una vez más a Pablo estando con los apóstoles, escuchándolo decir cosas, de repente viendo algunos de los errores de los apóstoles, viendo a veces su carne, cómo los traicionaba. Y aún así Pablo los llama más adelante, no hablemos de los apóstoles, hablemos de los discípulos, hermanos, santos. Recuerden que cuando Pablo le escribió a la iglesia de Corinto decía, a los santos en Corinto. Y nosotros sabemos las cosas que se habían dado en la iglesia de Corinto, pero Pablo los llamaba santos. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que a veces necesitamos este roce entre hermanos y necesitamos amasarnos entre hermanos? Y quizás se puedan dar roces, pero esos roces a veces son necesarios. Son necesarios para que Cristo se siga formando en nosotros, para que nos demos cuenta no del otro hermano, no de la pajilla o de lo que puedan tener en sus ojos, sino que darnos cuenta de la viga que a veces está en nuestros ojos. Necesitamos este roce es necesario. Y si lo llevo más central o más a nivel de núcleo o más pequeño, en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares. A veces, en nuestro caso, es fácil decir, mi esposa tiene la culpa, mi esposa es la responsable de esto, o mis hijos que digan mi hermano o mi hermana. A veces es necesario, hermanos, darnos cuenta nosotros la viga que tenemos en nuestros ojos para poder caminar. Y a veces para darnos cuenta de la viga que tenemos en nuestros ojos, es necesario padecer. Es necesario que el Señor nos vaya corrigiendo. En esta corrección a veces es doloroso. Pero así como el oro es pasado por el fuego, finalmente resplandecemos en el Señor. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar. Oh, Señor, te damos tantas gracias por habernos llamado, Señor. Te damos gracias, Señor, por habernos considerado. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes algo para cada uno de nosotros. Porque tú quieres que Cristo sea manifestado en la iglesia. Porque tú quieres que tu amado Hijo sea manifestado en tu casa, que sea mostrado, que sea exaltado, que sea glorificado. Y tú quieres que nosotros seamos partícipes de esto. Tú quieres que tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se forme en cada uno de nosotros. Sabemos que quizás debemos pasar cosas, pero como discípulos, Señor, aquí estamos. Aquí estamos para que tú hagas en nosotros. No solamente queremos ser siervos, queremos ser discípulos tuyos, dispuestos a guiar, a andar por tus pasos, por tus caminos, a poder ser guiados por ti en todas las cosas. Gracias, Señor. Socórrenos por medio de tu Espíritu Santo. Que esta palabra nos sea hablando aún más día a día en la casa. Muchas gracias, Señor. En ti descansamos. Amén.